Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto poderles saludar nuevamente desde acá de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Hoy me encuentro nuevamente acá con el Pastor Petco. Bienvenido. Gracias, muy amable. El Pastor Petco es el presidente de la Asociación General y es un gusto tenerle en nuestro medio en el programa de preguntas y respuestas en el día de hoy. Y a cada uno de ustedes también nos alegra de que puedan conectarse y puedan participar con nosotros. No olviden que pueden escribirnos también, ya vamos a dar la información cómo hacerlo. Vamos a comenzar el programa de hoy, pero vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento, para rogar, Señor, tu bendición, ahora que vamos a tener el programa de preguntas y respuestas, tú puedas bendecir también al Pastor Petco, quien va a contestar a las preguntas y también dar la explicación a este tema tan importante. Te rogamos también por cada uno de los hermanos que se conectan, las personas que nos siguen en internet, que tú puedas bendecirles y que podamos aprender cada día más de tu palabra. Gracias por estos momentos que nos permite de poder también estudiar estos mensajes. Te pedimos también por nuestros hermanos que sufren en diferentes lugares del mundo. Tú puedas estar con ellos, especialmente nuestros hermanos allí en Ucrania. En tus manos los colocamos. Gracias por tus bendiciones, te lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de poder estar otra vez juntos y agradecemos a ustedes que nos siguen todos los martes. No olviden todos los martes, hoy es el último programa de este mes de febrero, porque tenemos hoy el último día de este segundo mes del año. Y queremos invitarles para que ustedes también puedan participar. Pueden escribirnos al correo de info@sda1844.org. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, del tema que quieren ustedes que podamos nosotros compartir con ustedes. Pueden también enviar sus sugerencias, cualquier asunto que ustedes tengan, pueden escribirnos a ese correo. Igual sus preguntas las pueden dejar allí también en el chat de Zoom o de Facebook y esperamos que ustedes puedan participar con nosotros. Hemos anunciado un tema para el día de hoy, y es el tema del don de profecía. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy con el Pastor Petco. El don de profecía es un tema bastante interesante y para ello tengo algunas preguntas inicialmente que quiero compartir con el pastor. Y la primera es la siguiente: ¿cómo se impartía o cómo se daba el don de profecía tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? ¿Era la persona que quería o había alguna forma especial para decir este es un profeta de Dios? Es una pregunta muy importante. Debemos entender que en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, si alguien fue llamado a ser profeta, Dios lo llamaba personalmente, le anunciaba que tú eres llamado para ser profeta y se le daba ese oficio, porque es un oficio oficial, igual como el oficio del rey, como el oficio del sacerdote. Así se asignaban también los profetas. Y el profeta tenía un lugar muy importante en el gobierno del Antiguo Testamento del pueblo de Dios, porque por el medio del profeta Dios revelaba su voluntad y él prácticamente mostraba que él está presente y está guiando su pueblo. Si no hay profecía, parece el pueblo, dice la palabra de Dios. Entonces, por el rey, por el profeta,
y por el sacerdote. En el Antiguo Testamento Jesús prácticamente dirigía su pueblo. Es interesante porque cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Dios mismo hablaba directamente con ellos. Sí. No necesitaban de profetas, sino que Dios venía y hablaba, ¿no? Pero después se perdió por el pecado y ahí se ve la necesidad de que Dios diera ese don especial de la profecía, de poder cumplir esa responsabilidad. Y como usted mencionó, aún los profetas reprendían a los reyes, ¿no? Ciertas cosas en el cual le daban un mensaje de parte de Dios y iba al rey y le decía esto es lo que Dios habló y era una reprensión directa, cumplía una función supremamente importante. También el sacerdote, en el caso de Elías, que fue sacerdote, cuando Samuel recibió su primer mensaje de parte de Dios, Samuel lo llamó y dice, cuando Dios te habla, me avisas a mí qué es que te dijo. Y así el sacerdote sabía la voluntad de Dios por el profeta Samuel, que fue un niño, pero igual, niño o no, Dios lo eligió como su profeta y todo lo demás lo respetaban como tal. Interesante, así es. Así que venía el mensaje de Dios y tenía que darse a conocer. En otras palabras, podemos decir que el profeta estaba en lugar de Dios en la tierra para poder anunciar al pueblo el mensaje, ¿no? Muy bien, vamos a una pregunta más y es la siguiente. ¿Cómo saber que era un profeta verdadero? Porque podía levantarse cualquiera y decir yo soy profeta, tengo este mensaje, vi esta visión y entonces ¿cómo poder saber que es un profeta verdadero? Sí, eso sucedía en el pueblo de Dios. Sabemos que fueron profetas falsos, ¿sí? Y ellos profetizaban falsas profecías al rey. Y el rey, como le gustaban más las profecías de los profetas falsos y no del profeta verdadero, entonces él le hacía caso, le prestaba atención. Es por eso es muy importante, así como en Antiguo, también en Nuevo Testamento se dice que hay que examinar los espíritus, hay que examinar los profetas, si son de Dios o no son. En el tiempo del fin también hay una advertencia que serán falsos profetas, falsos maestros, falsos mesías. Entonces, todo eso indica de que sí, una parte muy importante de nuestra capacidad espiritual es distinguir quién es profeta verdadero y quién no es. Y hay una fórmula que Dios presenta como una forma de examinar los profetas. Y vamos a verlo en la palabra de Dios. Está bien, ya vamos a ver ahora en PowerPoint. La presentación y cómo poder saber cuál es un profeta verdadero, porque en la Biblia habla de cantidad de profetas, ¿no? Por ejemplo, Baales tenían un montón de profetas cuando el tiempo de Elías, pero profetas falsos. Y estas personas que recibían supuestamente mensajes de Dios cuando era mentira, ¿no? Muy bien, hay otra pregunta más y es la siguiente. ¿Se terminó ese don de profecía en el Nuevo Testamento o es un don que existe todavía en la Iglesia de Dios? Es una muy buena pregunta. Prácticamente el Espíritu de Dios está prometido desde el principio de la Iglesia Apostólica hasta el fin del tiempo. Por eso de ninguna manera el Espíritu de Dios está ocultando o está disminuyendo su influencia en la Iglesia de Dios. Sin embargo, hoy tenemos la herencia de espíritu de profecía, que es los escritos de Hermana White. Y en esos escritos prácticamente nosotros podemos recibir la respuesta del 99% de todas las preguntas que tenemos. Es por lo tanto que no es necesario para guiar su pueblo una nueva revelación o una constante presencia de un profeta, porque tenemos un guía
perfecta que ya se reveló de forma sobrenatural, está escrito, está impreso, está traducido en, si no me equivoco, en 67 idiomas o algo así. Entonces tenemos la capacidad de preguntar en estos escritos y en la palabra de Dios en la Biblia, de acuerdo a nuestras preguntas. Así que ya tenemos una respuesta enorme. Por eso no se revela un nuevo profeta, no sería necesario. Pero en el momento cuando es necesario, Dios llamará a sus profetas. Dice que en el fin del tiempo, cuando sería más difícil la forma de comunicación por la persecución, dice que todos tendrán esa posibilidad de hablar con Dios y de recibir la guía de nuestro Señor. Así que niños y adultos, todos tendrán la posibilidad de escuchar la voz de Dios. Eso todavía no significa que es un profeta, porque tener la capacidad de ser guiado por Dios no significa que somos profetas. Profeta es cuando Dios llama a una persona y dice, mira, tú me vas a servir como un profeta. Y eso es un oficio oficial que Dios llama las personas, pero puede ser que un pastor, una persona recibe una revelación personal de Dios o la conferencia general recibe una revelación en un asunto doctrinal. Eso no significa que todos somos profetas. Interesante, sí, porque puede ser que recibe una visión o un sueño especial que tiene un mensaje, ¿no? Pero no necesariamente ese es el profeta, no Hemos tenido en mi país, en tiempo de la persecución, cuando el comunismo estaba todavía en poder, cuando algunas hermanas, por ejemplo, venían el sábado, me recuerdo una hermana y nos dijo, hermanos, yo no soy profeta, pero yo recibí un sueño, Dios me mostró que el gobierno no va a regresar a la iglesia. Y yo vi que la iglesia está llena y hasta la gente desde la ventana están mirando nuestro culto. Y de verdad es que nosotros insistimos y el gobierno no regresó al templo. Y yo tenía un amigo que en la tele, entonces yo fui ahí, hablé con un director de programas, entonces él vino con su equipo y nuestro primer culto fue transmitido por la tele en el mejor tiempo de la noche. Interesante. En toda Bulgaria podía ver que nos está regresando el templo y que nosotros entramos ahí y eso fue nuestra iglesia, fue confiscada, toda la historia. Un mensaje maravilloso. Entonces sí se cumplió literalmente lo que la hermana soñó, pero en lo mismo tiempo ella declaró que ella no es profeta, es una revelación particular. Especial. Y todos nosotros no sabíamos creerle, no creerle, pero sí se cumplió con ayuda de Dios. Amén, amén. Y así de esas experiencias hay muchas en la iglesia, muchas personas que dicen, esto es lo que el Señor me ha mostrado de acuerdo a una oración o a algún asunto especial y se ha cumplido, pero no quiere decir que ya ese es una persona que con el título de profeta, ¿no? Exactamente. Pero hay en el libro de Joel 2:28 nos habla que en el último tiempo dice, derramaré mi espíritu y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, lo que usted mencionó ahora. Al final del tiempo va a mostrarse de una manera especial con la obra del Espíritu Santo. Pero muy bien, vamos a continuar entonces con la presentación para poder ver más ampliamente las respuestas a estas preguntas y seguramente a otras que ustedes tienen en este momento que pueden ser desarrolladas en la presentación. Así de que es su tiempo, Pastor Petco, por favor. Muchas gracias. Vamos a ver nuestro PowerPoint. El don de profecía es un tema muy importante porque entendemos que Dios dirige su pueblo
cuando hay profecías o por el mérito de los profetas. Antes de entrar en profundidad de ese tema, queremos ver prácticamente qué es el don de profecía. Y podemos ver en los primeros de los Corintios, capítulo 12, versículo 4 y 6, ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu, y hay diversidad de ministerios y un mismo Señor, y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que hace todas las cosas en todo. Así que entendemos que el don de profetizar o de profeta es uno de los muchos dones que se dan en la iglesia, pero siempre los dones espirituales se dan para un servicio. Entonces la persona que se le da un don de profecía no es por su orgullo o para que él dice, mira, yo tengo un don que los otros no lo tienen, sino es para servir, para ser útil en la iglesia y en el reino del Señor. En otros versículos, versículo 8 y 10, dice el mismo capítulo, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro obra de milagros, y otros profecías, y a otros discernimiento del Espíritu, otros diversos géneros de lenguas, y otro de interpretación de lenguas. Y en esos dos versículos 3 vamos a ver que prácticamente los oficios que se distribuyen en la iglesia son distintos y no es una necesidad de repetición. Y cuando se da un oficio a un lugar, eso es porque Dios lo ha designado, Dios lo ha anunciado, Dios lo ha distribuido y es importante, que significa que si uno es profeta, pero uno que tiene sabiduría, él no necesariamente es profeta, él habla sabiduría. Otro que tiene, por ejemplo, hace milagros, él no necesariamente es profeta, él tiene el don de hacer los milagros. Entonces, que se nos explica aquí que hay una división de dones y que debemos saber exactamente qué don Dios nos da para saber quién es profeta y quién no es profeta, porque podemos confundir esta parte y no sería necesario de exagerar uno y otra cosa que el Espíritu no le ha dado. Aquí tenemos el Antiguo Testamento en la parte derecha, primero de Samuel 9:9. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento los profetas también tenían un otro nombre. Antiguamente en Israel, cuando el hombre iba a consultar a Dios, decía así: venid y veamos al vidente. Entonces, vidente, no se llamaba profeta, sino se llama vidente. ¿Por qué? Porque él veía de los invisibles, de parte invisible, tenía una conexión directa con Dios. Entonces, por eso debemos entender que ser un profeta es un asunto interesante. No es que el profeta sabe todo, sino lo que se le da, lo que se muestra de Dios, eso es que él habla y dice. Y si Dios no le da una revelación, pues el profeta no sabe y no puede predecir, no puede decir. Y eso sucedió, por ejemplo, con el profeta Balaam, que quería maldecir el pueblo de Dios, pero no salía ninguna maldición por la palabra de Dios. Entonces, el profeta es un servidor, él solo refleja eso que Dios le da. Por eso es un vidente, es lo que él ve, eso es que él puede revelar. Los primeros de los Corintios 12:28 dice:
Ya unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros. Aquí en ese versículo se muestra ya que hay un oficio de profeta, y así como los pastores, los misioneros o los apóstoles tienen un oficio, un lugar, un trabajo en la iglesia, un labor, así los profetas también tienen lo suyo, y no se confunden las cosas. Debe tener un orden en la iglesia. Y en versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Todos son profetas? ¿Todos son maestros? No, cada uno tiene un oficio distinto, y eso es que nosotros también debemos seguir este orden y saber qué oficio Dios ha asignado a quién. También en el versículo 31 dice, antes bien, procurad los dones superiores, y os mostraré un camino aún más excelente. Así que los dones superiores en ese caso es el don de profecía. Dios nos está invitando de que nosotros nos hacemos todo posible para recibir ese don de profecía, porque claro, en esa forma, cuando podemos profetizar, podemos demostrar a las personas que no creen que Dios de verdad sabe y conoce cosas que los otros no lo saben. Por eso, cuando hablamos de el don de profecía, no es necesariamente solo una revelación de Dios que nos llega, sino la interpretación de las profecías que tenemos bíblicas. También es un don que es muy importante, y que nosotros podemos, con qué don podemos servir a las otras personas y podemos mostrarle cómo se cumplen las profecías en la historia, por ejemplo. Y eso es una evidencia enorme, es una parte muy importante de nuestro servicio y del Evangelio. Aquí tenemos un cuadro que de verdad es que todos que quieren pueden recibirlo, pueden verlo en full screen también, para que puedan usarlo si quiere. Esa es una lista de todos los profetas de la Biblia, los años cuando ellos vivían, si tenemos esa información, los reyes que estaban en este tiempo, y es una posibilidad importante de conocer la cronología también de las profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento. Vamos a responder esa pregunta que escuchamos de cómo una persona está llamada como profeta. El caso clásico es de parte de Jeremías y de Isaías. Entonces Jeremías dice, antes de formarte en la vientre te conocí, y antes de que naciera te consagré, te nombré profeta a las naciones. Aquí tenemos un caso en que Dios revela prácticamente su voluntad, la revela claramente, y la está pronunciando, que prácticamente de Jeremías fue elegido, fue llamado antes de que él nacía, y lo consagré Dios y lo preparó. Entonces es un asunto muy serio de ser profeta, ¿sí? En el caso de Isaías tenemos una otra situación. Dice en Isaías 6:6, entonces vio hacia mí uno de los serafines que tenía en la mano un carbón encendido, de que él tomó del altar con las tenazas y los puso sobre mi boca.
El asunto fue un diálogo previo donde Isaías decía que él es con labios impuros. Entonces el ángel toma aquí el carbón del santuario, lo pone, lo coloca sobre la boca del profeta. Entonces él está consagrado, él está preparado en este momento para el servicio. Y aquí tenemos una diferencia. Con Jeremías no se le dice que si él elige ser profeta o no, pero en caso de Isaías, Dios lo preguntan, ¿quién irá por nosotros? Y entonces Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces tenemos esa parte interesante que en caso de Isaías, él fue preguntado si está de acuerdo ser ese profeta, y en el caso de Jeremías, pues se le dijo, se comunicó que él es el profeta elegido, preparado, consagrado, y entonces él debe ir y pronunciar la palabra de Dios. Es interesante que cuando hermana White fue elegida también como mensajera, no exactamente como profeta, pero como mensajera, también se reveló un poco más tarde que fue un hombre que fue elegido también mensajero, pero él no quiso ir y hacer lo que Dios lo quería enviar a hacer. Entonces Dios eligió una otra persona. Así que también tenemos esta parte que Dios a veces sí nos pregunta y pide nuestro consentimiento, nuestra colaboración en esto, y ese es el caso de Isaías. Tenemos otros casos también aquí en el Nuevo Testamento. Lucas 7:27 dice, ese es el ángel que a quien está escrito, he aquí envía mi maestro delante de ti, el cual prepara tu camino delante de ti. Tenemos una situación en que Juan de Bautista es un mensajero que está enviado. Entonces vienen a preguntarlo. Versículo 21, y le preguntaron, pues ¿qué? ¿Eres Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres y mayor profeta que Juan de Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces aquí tenemos un asunto muy interesante. Juan de Bautista no se considera profeta. ¿Por qué lo preguntan? ¿Eres tú profeta? Él dice que no. Dios no lo asignó como profeta. Sin embargo, cuando preguntan a Jesús quién es Juan, y él dice que él fue más que profeta. Él fue un mensajero que anunció la venida de Cristo. ¿Qué significa? Que ser mensajero puede ser que incluye la profecía, pero es más importante que solo un profeta, porque un profeta posiblemente no entiende de qué está hablando, pero un mensajero es algo más porque él sí conoce y explica la voluntad de Dios. Y aquí en el lado derecha tenemos un manuscrito 63 en inglés de 1906, año 1906, y hermana White declara que ella no fue llamada profeta, porque no le ha pretendido ser profeta. Al principio de mi trabajo me preguntaron varias veces, ¿eres profeta? Alguna vez se respondió, soy el mensajero del Señor. Sabía que muchos me llamaban profeta, pero no hice tal afirmación porque mi Salvador me declaró su mensajero. Tu obra me instruyó, él llevará mi palabra.
Entonces entendemos que aquí tenemos ese precedente muy parecido al precedente de Juan de Bautista, donde hermana White no fue llamada como profeta, sino como mensajera. Y de verdad, cuando nosotros revisamos toda la obra de la hermana White, vamos a ver que en gran mayoría de todos los escritos son mensajes, mensajes para la iglesia, mensajes para las personas, explicaciones doctrinales, explicaciones de la organización y de todos los asuntos eclesiásticos que nosotros necesitamos, además de educación de niños, de familia y todo eso. Pero es una parte mínima de toda la obra, es como el conflicto de los siglos, por ejemplo. Ellos sí cubre una parte profética, pero no es la mayoría de la obra. Entonces, de acuerdo de Jesús, si una persona es mensajero, como Juan de Bautista, es hasta mayor profeta, es más que un profeta. Y eso es el caso que tenemos aquí con hermana White o con los escritos de hermana White. Algunos toman ese testimonio, decir, mira, hermana White dice que ella no es profeta, que significa que no tiene profecías. Y no es cierto, ella sí tiene profecías y se cumplen las profecías, así como el rey David, por ejemplo, tenía profecías, como los otros reyes también tenían algunas profecías, o los apóstoles pronunciaban profecías, pero no fueron llamados profetas, tenían otro oficio. Aquí tenemos un testimonio muy importante, Review and Herald, de marzo 21, 1907, y eso es el significado de cómo un profeta prácticamente recibe y transmite la profecía. Aquí dice: Daniel buscó el significado de la visión. ¿Por qué la buscó? Porque no lo entendía. Entonces Daniel recibió una visión, pero no entendía qué está viendo. Y eso es muchas veces que sucede con los profetas. Ellos transmiten una visión, pero no la pueden explicar. Lo contrario, el mensajero, él tiene un mensaje ya descifrado, ya explicado. En ese caso, por eso un mensajero es diferente que un profeta. Pero, sin embargo, Daniel buscó el significado de la visión. No podía entender la relación sostenida por los 100 años y cautiverio, 60 años y el cautiverio, con los 2300 años que había de transcurrir antes de la purificación del santuario de Dios. Gabriel dio una interpretación parcial y cuando declaró que la visión será por muchos días, Daniel se desmayó. Yo, Daniel, me desmayé, escribe el profeta. Y estuve enfermo algunos días. Después levantarme y hice los negocios del rey. Yo estaba asombrado de la visión, pero ninguno lo entendió. Y eso es el fenómeno de un profeta, que muchas veces él transmite una profecía, pero no la entiende. Y esa es la parte de Juan, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Él también ve gente, y viene el anciano y le dice: ¿quién son esas gente? Y él dice: yo no sé, usted debe saberlo. Entonces el anciano le explica: esos son que vienen de la gran tribulación. Es Apocalipsis capítulo 7, por ejemplo, relacionado a la visión de los 144,000. Y muchas otras ocasiones tenemos este fenómeno, que el profeta transmite ciegamente lo que él ve, pero él no sabe muchas veces qué es que él está viendo, qué es el significado de este mensaje. La prueba para los profetas.
se preguntó cómo sabemos si un profeta es de Dios o no es de Dios. En 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí tenemos una fórmula de saber si un profeta es de Dios o no. Es así, dice en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 hasta 3. Si se levante el medio de tu profeta o sonador de sueños y te dará señales o pródigo, y se cumplirá la señal o prodigio de él que te dijo diciendo: vamos en pos dioses ajenos que tú no conoces y servamos. No oirás las palabras de tal profeta, ni de este sonador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces esa primera parte es conectada con la fórmula de Isaías 8:20, a la ley y los testimonios. Si no dijeren conforme de esto, ciertamente no habrá mañana para ellos. Entonces, hay otra forma de examinar los profetas, es que si se cumple la profecía, entonces es de Dios, pero si no se cumple, no es de Dios. Sin embargo, aquí en Deuteronomio 13 dice que también si se cumple las profecías, pero el profeta dice cosas que No vamos a ir con otros dioses o cosas que contradicen al testimonio o la ley de Dios, pues no vas con él, porque dice que si se cumplió su profecía antes es porque Dios lo ha mandado para examinar a los creyentes, a ver cuánto creemos nosotros, cuál firme estamos nosotros instruidos en la ley de Dios y en la verdad. Así que es muy importante que el profeta no solo que tiene un mensaje que está en armonía con los testimonios y con la ley de Dios, sino también que su vida, su forma de ser está de acuerdo de la voluntad de Dios, su mensaje está de acuerdo con todos otros escritos que ya lo tenemos en la Sagrada Escritura. Un otro asunto que nosotros podemos ser confundidos con los profetas, con las profecías, si eso es profecías bíblicas o eso es profecías del Nuevo Testamento o profecías contemporáneas como son de hermana White. Tenemos a veces contradicciones aparentes. ¿Qué significa? Significa que el profeta anuncia una profecía, pero más tarde viene y contradiciendo a esto que dijo antes, ahora dice cosa contraria o algo diferente. Y muchas gentes están perplejas con esos problemas y están prácticamente confundidos y abandonan la fe, abandonan la doctrina porque dicen, mira, hay contradicciones aquí y todo eso. Aquí tenemos Segundo de Reyes, capítulo 20. Es bueno leerse todo el capítulo para entender todo el texto. Pero aquí tenemos el primer versículo. En aquel día estaba Esquías enfermo de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así ha dicho Jehová, ponte en orden tu casa, porque morirás y no vivirás. Bueno, este es un mensaje muy claro, es una gracia que se hace al rey Ezequías
para prepararse porque se va a morir, está enfermo, en cama. Entonces el profeta viene con un mensaje de Dios. Pero no ha salido del palacio del rey y viene otro mensaje. Y el otro mensaje es lo contrario del primer mensaje. Vuélvete a Ahijah, dice el Señor, príncipe de mi pueblo. Así ha dicho Jehová, Dios de David tu padre. Ha oído tu oración, ha visto tus lágrimas, y aquí yo te sanaré, y al tercer día subirás en la casa de Jehová. Bueno, tenemos dos mensajes netamente contrarios. Es una aparentemente contradicción. Si nosotros no tenemos el contexto que está en el medio, donde el rey Ezequías está llorando al Señor y pide que se le prolonga la vida, y esto y lo de que Dios lo responde ahora por el profeta, entonces se hace claro que eso no es una contradicción. Pero si no tenemos toda la información, no conocemos las circunstancias, el tiempo y el contexto de la situación, muy fácilmente podemos entender que eso es una contradicción abierta. Tenemos también una otra posibilidad de contradicción aparente, y eso es este caso en 2 de Samuel, versículo 7. Y aquí tenemos el caso del rey David y del profeta Natán. El rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios habita en una tienda. Y Natán dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Bueno, el profeta pues escucha una buena idea. El rey quiere construir un templo de Dios, entonces el profeta le complace la idea y dice: el Señor está contigo. Pero aquí vemos que eso es versículo 2, versículo 4 hasta 11, ya viene la revelación de Dios. Pero aquella misma noche vino palabra de Jehová a Natán: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, me edificarás casa en que habitaré cuando se cumplen tus días y te acuestes con tus padres, levantaré tu descendencia después de ti, que saldrá de tu vientre y establecerá su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Entonces Dios revela a Natán que David no va a construir el templo. Aquí inmediatamente no se dice la razón, pero más tarde se declara que David no puede construir el templo porque ha derramado demasiado sangre. Entonces Dios no quiere que David le construya el templo. Pero versículo 2, Natán tiene su propia opinión y dice que sí, que es una buena idea y que Dios y Señor estaría contigo. Pero un poco más tarde viene la revelación de Dios y dice lo contrario. Esas diferencias muchas veces ha dirigido en dudas a algunas personas de por qué un profeta tiene mensajes que aparentemente son contradictorios. Pero un profeta es un hombre, es una persona normal, tiene el derecho de tener su opinión. Muchos de los profetas tienen su familia, tienen su esposa, sus hijos. No significa que todo lo que ellos dicen es una directa revelación de Dios. Hay un asunto que es opinión personal del profeta y es un otro asunto cuando es una revelación directa de parte de Dios. Tenemos una situación semejante en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo habla del matrimonio y dice: eso lo dijo yo.
pero ahora es que eso es la voluntad de Dios, que dice Dios. Así que él hace esa diferencia de la opinión personal, consejo personal y revelación de principios divinos aparte. Y esto es también muy importante de entender con qué profeta tiene esas dos partes. Tiene una opinión personal y tiene una revelación directa. Y ponerle el contexto, podemos entender qué es una opinión personal y qué es una revelación directa de parte de Dios. A veces nosotros pensamos que si Dios revela algo por parte del profeta, eso es 100% la voluntad de Dios. Pero aquí tenemos un caso cuando eso no es cierto. Los hijos de Dios, de los israelitas, piden al profeta un asunto que está contrario de la voluntad de Dios. El profeta está devastado, el profeta Samuel. Sin embargo, Dios lo dice, dale todo lo que piden. Es contra mi voluntad, el pueblo me rechazó a mí, no te rechazó a ti, sin embargo, dale que piden. Y eso, hermanos, es un fenómeno muy especial que confunde mucha gente. Porque no todo que Dios permite o revela con el profeta es por bendición del pueblo, sino en ese caso es para una prueba, para que el pueblo puede tener las consecuencias de su propio deseo y arrepentirse un día. Y eso sucede en varios casos, diferentes profecías, vamos a ver algunos de ellos, pero en ese momento vamos a leer en 1 de Samuel capítulo 8 para que entendamos de qué se trata. Y le dijo, he aquí tú eres viejo, dice el pueblo al profeta Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Haznos ahora un rey que nos juzgue como todas las naciones. Y eso es terrible porque el pueblo pide una forma de liderazgo y de administración y de organización copiando todas las naciones, en ese caso las naciones paganas. Pero las casas desagró a Samuel cuando dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y ahí viene la respuesta. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te ha rechazado a ti, sino a mí. Me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. Es una apostasía total que el pueblo de Dios hace en este momento, que el profeta no dirige su pueblo, sino a un rey que no está necesariamente inspirado por Dios, y sabemos que todas las desgracias de Israel viene después por los reyes impíos. Pero bueno, eso es, y mueren millones de personas en guerras, en enfermedades, en errores que los reyes cometen, pero eso es que el pueblo pidió y eso es que ellos recibieron. Cuando hablamos de tiempo contemporáneo, cuando por ejemplo en la sierva del Señor a veces permite recasamiento, todos dicen, ay mira, ha permitido eso, significa que ya todos podemos ir a recasarnos. Debemos saber de por qué fue permitido. Puede ser uno de esos casos en que Dios lo permite solo para que las personas sufren, que tienen que sufrir y entienden que la voluntad de Dios fue diferente, y ellos pidieron un permiso de una cosa que sabían que está mal, que Dios por fin se le dio para que ellos puedan aprenderlo y entenderlo por su propia experiencia. Así que, queridos hermanos y hermanas, es muy interesante el asunto de donde profecía
y es muy importante que nosotros obedecemos la voluntad de Dios, entendemos la voluntad de Dios y demos suficiente confianza en las Sagradas Escrituras, si esto es la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, y si estos son los testimonios revelados por Mana White. Debemos tener la confianza, y si a veces no entendemos por qué Dios dice así y así, entonces debemos estudiar más, porque es posible que haya una aparente contradicción, es posible que hay una revelación de un principio que la gente pidieron transgredirlo abiertamente y Dios por fin se lo permitió. Todo eso se entiende por el contexto de cada profecía o de las correspondencias que tenemos publicadas. Ok, muchas gracias, Pastor Petco, por esa explicación. Hay varias cosas interesantes, ¿no? Una de ellas que usted mencionó, el caso de Juan el Bautista, en el cual él no se llamó nunca profeta, ¿no? Sí. Él como tal no dice, yo soy el profeta como tal, ¿no? Pero sí, el Señor Jesús le dijo, oye, él fue más que un profeta. Más que un profeta. Así es. Sí. Y esa es una comparación con Elena G. White también. Ella misma dice, yo soy la mensajera, ella se dice, ¿no? Pero en la forma como actuó y todo, sabemos de que fue la revelación que ella recibió fue directamente de Dios, por lo tanto Dios actuó como profeta de Dios también, ¿no? Entonces es interesante esa parte, pero hay algo más que me llamó la atención, y es que a veces la persona hablaba, pero ni ella misma entendía, como usted dice, quizás lo que estaba hablando, y me recordaba el caso de Elías, ¿no? Elías cuando le dijo al rey, alístate porque vas a llover. Oye, ¿será que Elías ya estaba diciendo sus palabras, o eran las palabras que Dios le había colocado en él para decirlo así espontáneamente, alístate que va a llover? Pero él no había visto todavía una nube ni nada de agua, pero eran las palabras que Dios estaba colocando en sus labios, que era la que estaba hablando para el rey, ¿sí? Entonces esa es la forma como obraba el profeta. Dios colocaba la palabra, ¿no? Y el caso del Balaam, que fue a maldecir, que usted mencionó, él quería proferir palabras de maldición, pero en sí salían era palabras de bendición, eran las que Dios le colocaba en sus labios, ¿no? Entonces esa es la forma como Dios actúa, ¿no? Importante esa presentación. Amén, amén. Ya, el tiempo se nos ha ido, podíamos hablar mucho más de estos temas tan importantes, pero vamos a dejar por hoy hasta acá. Esperamos que ustedes hayan podido también ser bendecidos con este mensaje, y si tienen alguna pregunta pueden escribirnos, por favor, no olviden escribirnos al correo de info@sda1844.org y estaremos para contestar las preguntas. Vamos a finalizar con una oración, por favor, Pastor Petco. Sí, gracias. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esa oportunidad que tenemos de comunicarnos con nuestros hermanos y hermanas, nuestros interesados, y comunicar ese mensaje tan importante explicando los asuntos de los profetas. Tú sabes, Señor, que tu pueblo necesita tu interveniencia, tu presencia y los mensajes proféticos para todos los días y todo el tiempo. Nosotros oramos siempre, nosotros pedimos tu interveniencia y te pedimos que tú guíes tu pueblo, Señor, por las delegaciones, por los líderes, por las ideas y las doctrinas que tú nos estás revelando, y por los principios que has revelado ya en tu palabra, Señor. Podemos ver el camino que debemos seguir y el lugar el destino donde debemos llegar. Bendiga a tu pueblo, Señor, te agradecemos por todo,
y ayúdanos para no confundir las profecías claras y no dejarnos engañar por profetas falsos y mensajes falsos y especulaciones, sino, Señor, seguir las profecías que tú has revelado en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente muchas gracias, Pastor Petco, por haber estado con nosotros en el programa de hoy y queda invitado para una próxima oportunidad. Con mucho gusto, muchas gracias y Dios le bendiga. Ok, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta ocasión. No olviden, todos los martes a esta misma hora están invitados para que puedan también estar con nosotros. Así de que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Amén.